Cuento gótico de la Segunda Venida. De la Segunda Venida cristiana del Mesías. La primera se llamó Jesucristo. Y en la Segunda Venida es Jesucristo el que vuelve a nacer. Que todavía que sepamos no ha nacido, no ha venido ningún Mesías. Con esto de la Segunda Venida del Mesías, los cristianos no nos damos cuenta. Claro, no nos damos cuenta que Jesucristo era judío del Sanedrín. Y iba a ser el rey de los judíos. Por eso hablan de la religión judeo-cristiana. Ellos están en sus sinagogas y nosotros en nuestras iglesias, pero Jesucristo era un judío del Sanedrín, que son los sacerdotes de la sinagoga, y iba a ser el rey de los judíos. Eso quiere decir que si ahora nos nace a los cristianos un Mesías en el siglo XXI, pues sería el rey de los judíos, de las sinagogas. Y los judíos no tienen rey. Así que yo creo que habría un problema, porque no creo que los judíos, que ahora son una república, quieran ser súbditos del Mesías cristiano. Porque son ciudadanos, porque no tienen rey. Bueno, nosotros en España somos ciudadanos, aunque haya un rey, el rey de España, pero es un rey de monarquía constitucional desde 1978. Igual que, bueno, cuando se aprobó la Constitución española, que la firmó el rey. Entonces, en el cuento, que tendría que estar escribiendo, pero no me apetece nada y ya lo escribo en otro momento, pasa todo esto de que nace el Mesías cristiano aquí en España, por ejemplo. Y el cuento gótico se va a llamar Casino Royal 1980, como el turrón más caro del mundo, y 2018. El título es Círculo, se cierra el círculo. No, Casino Royal 1980-2018, círculo cerrado. Y porque es el círculo celta, que la espiral celta quiere decir que un ciclo vital ha empezado en un momento dado y se ha terminado. Bueno, o al revés, ha empezado y llega un momento que se termina. Y entonces empieza otra espiral en la vida de los celtas. Y España era un país celta hasta que llegó el cristianismo. Y entonces surgió la Iglesia celta, la Iglesia cristiana apostólica romana celta, que por aquí anduvo el apóstol Santiago, uno de los 12 que estaban con Jesucristo, que está enterrado en Galicia, en el final del camino. Y estaban ahí en la iglesia, la madre que había tenido a la niña. A ver, había una madre que había tenido a una niña en 1974, cuando las lunas rojas de 1974. Durante 200 años no hubo lunas rojas. Y hubo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, que vamos a vivir ahora todos los centenarios desde 2019
de todo esto que pasó en el siglo XX, de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el crack del 29, porque es la Primera Guerra Mundial en 1919. El crack del 29, que se quebró la bolsa de Nueva York en 1929. Y luego la Segunda Guerra Mundial en 1939 y está antes la Guerra Civil Española en 1936, que dicen que fue un ensayo para hacer la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles fue después de la Primera Guerra Mundial, que no sé exactamente qué año fue, pero antes del crack del 29. Y esto se da todo en el instituto y luego estás todo el día viendo la misma información durante un montón de años. Así que te lo acabas aprendiendo. Aunque hayas aprobado el examen en el instituto, pero luego no te acuerdas de los datos. Sobre todo ahora hay que tenerlo en cuenta para los centenarios, para saber qué es año de centenario por si acaso. A mí esas cosas no me gustan nada. Lo de que alguien utilice el centenario para hacer una fiesta o lo utilice como excusa para algún conflicto, algo, no lo sé. Entonces, si los vas esperando venir, ya vas viendo por dónde viene todo y te da tiempo a apartarte si viene la avalancha. Y entonces había una madre que había tenido una niña en 1974 y la madre era muy joven, tenía 20 años. Y después, cuando la niña hizo 7 años, en 1980, como el anuncio del turrón más caro del mundo, que decían 1980, el turrón más caro del mundo, pues estaban ahí todos en la iglesia y la iglesia se había enfrente de la iglesia. Y la iglesia, los curas, el Vaticano, todos sabían que esa niña iba a ser la madre del segundo Mesías, la madre del Mesías de la segunda venida, ahora en el siglo XXI. Y entonces la iglesia les enseñó a la familia de esta niña cómo iba a ser su hijo. Y era muy bonito, muy bonito. Y todos los vecinos decían, ojalá fuera yo su madre o su padre. Y la madre de la niña dijo, y yo voy a ser la abuela. Yo quiero ser la madre del niño. Y entonces todos se volvieron locos y decidieron que podían ser la madre o el padre de ese niño que tenía que venir, en vez de que fuera la niña esta que tenía 7 años, la madre del Mesías. Y decidieron que para ver quién podía ser el padre o la madre, decidir quién fuera el mejor, iban a guiarse por los mandamientos de las tablas de Moisés. Como es que a veces se coge la Biblia y se la lee como a uno le da la gana y se hacen supersticiones con lo que pone ahí y se emplea mal. Y entonces cuando no entiendes la religión y la religión en vez de ayudar enferma y pasan cosas, conflictos entre las gentes y se matan y se roban porque utilizan las escrituras para hacer daño en vez de para que sea algo que te ayuda a estar mejor. Y decidieron que como el primer mandamiento de las tablas de Moisés de la religión judía que se trajo a la religión cristiana y por eso la religión judía y la cristiana están unidas por Jesucristo, que era
del Sanedrín, que son los curas de la religión judía en las sinagogas, se vino al cristianismo, creó el cristianismo después de, o sea, y luego le crucificaron, pero el cristianismo siguió, se separó Jesucristo y su familia del judaísmo y creó el cristianismo, se trajo todos los conocimientos que tenía él del judaísmo que le parecían buenos, porque en esa época los judíos estaban tratando muy mal a su pueblo y como no le hicieron caso, se creó una vertiente del judaísmo que llamó cristianismo. Por eso la religión se llama judeo-cristiana, pero en realidad cada uno está en un lado. Ellos en sus sinagogas, los judíos, y nosotros en las iglesias. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener al Mesías que va a nacer, que va a ser la segunda venida. Si nos nace a nosotros el Mesías de la segunda venida, que es Jesucristo que vuelve a nacer, entonces nos va a nacer el rey de los judíos de la casa de David. Y va a ser el rey de los judíos. O sea, vamos a poner a un cristiano en el trono de David, para que reine sobre sus 12 tribus que se están pegando por tener ese trono. Y eso que ellos son republicanos porque no tienen rey, ahora no tienen rey. Y vamos a ir nosotros los cristianos a decirle, nos ha nacido un niño que es el Mesías, que es Jesucristo que ha vuelto a nacer y va a ser vuestro rey. Pues vete y díselo a Netanyahu, por ejemplo. Y yo creo que no nos van a dejar. ¿Vosotros qué pensáis? Yo creo que no. Y no sé, nunca se lo hemos preguntado, la verdad. Que yo sepa, yo no he leído nada de todo esto. ¿Qué pensarán los judíos? Dirán que ya están ellos para ponerse. Digo yo, a mí, vamos a ver, yo es que me estoy riendo, pero me estoy riendo porque me hace gracia solo de pensar en ir donde ellos y decirles, tenemos el descendiente de David y va a ser el rey de todos. Pues no sé, no creo que les vaya a caer muy bien porque por haber llegado antes que ellos. Así que así estábamos con la madre y todos estos querían ser la madre y el padre y la niña pues que estuviera ahí, no sé, que tuviera otros hijos, yo qué sé. Todo esto pues no se cuenta así, se pone mejor, se escribe bonito y luego pues se publica. Y si vale algo, la gente lo lee y si no, pues pasa de ello. El caso es que ahí estaban todos los vecinos con la madre decidiendo a ver quién iba a ser el padre y la madre del Mesías que iba a venir, y porque el que más quisiera al niño, ese era el mejor padre y la mejor madre, por lo de amarás a Dios sobre todas las cosas. Claro, como es el hijo de Dios, pues es como amar a Dios. Y amar al niño. Y entonces se enteró el país de al lado y también quiso entrar a competir. Y luego se enteró todo el planeta y también querían. Así hemos llegado a 2018. Lo del casino es porque había un señor muy importante en este país que dijo que le gustaban mucho los casinos, iba mucho al casino. Y cuando se enteró de esto, dijo, pues eso no es ser buena madre lo que tú estás haciendo. Porque subastar ahí al niño, a tu nieto, entre todos, pero claro, porque ella estaba muy segura de que ella iba a querer al niño más que nadie y que se lo iba a quedar ella, porque así se quedaba dentro de la familia. Pero dijo este señor, porque ya había lo de
las jeringas, lo de las probetas, lo de los niños probetados. Hacía ya 10 años que se estaba haciendo. Desde 1960 se estaban haciendo ya embarazos con probetas. Pues mira, como tú no sabes ser madre, voy a coger yo el ADN del niño y se lo voy a repartir a todo el planeta y así no nos pegamos ninguno. Y hubo una pelea templaria, porque claro, los cristianos son templarios, vienen del templo. Como esta gente era importante, eran apellidos templarios, se enfadaron y entonces me dio la iglesia y hubo un juicio que no debió de salir muy bien. Los padres de la niña estuvieron de acuerdo en que la niña creciera sin saber quién era, como una persona normal de un pueblo, como una persona de clase media en un pueblo normal, pequeño. Y entonces la niña pensaba que era una más entre millones de personas. Ni se educó como tenía que educarse, ni leyó la Biblia, porque le pasó como a mí, que tenía bullying en el colegio y en la iglesia, como a muchos que nos hemos ido de la iglesia porque los curas sí te trataban bien, pero era todo muy distante y solo tú ibas a misa, solo leían la Biblia, tú no ibas al confesionario porque nadie te enseñaba a ir y te enseñan en la catequesis, pero yo en la catequesis tuve una catequesis un poco rara y me confesé con el cura cara a cara que no me gustó nada porque tenía 9 años y en un confesionario tú no ves al cura. Pero pues este se sentó ahí conmigo en una mesa, este señor, que debe ser muy normal hacer esto en la religión católica. Pero claro, a mí nadie me dijo, vete ahí y te pones ahí en el armario ese que te sientas, pues tú estás en un lado es como un armario muy grande y el cura está en el otro lado. Pero tú no le ves, entonces así le cuentas los pecados que has cometido, pero no te da vergüenza porque no le ves. La verdad es que si no es más difícil. Porque yo al cura de la catequesis le conocía, pero cuando vas donde una iglesia que no conoces al cura es mucho más difícil contarle lo que has estado haciendo que no deberías, si es que le ves la cara. Entonces, pues yo iba a misa pero no iba al confesionario y hay que ir porque te va él diciendo qué es lo que tienes que ir haciendo para que tu vida te vaya mejor. Y así nos ha ido a los que hemos dejado la iglesia y no sabíamos nada de todo eso y nadie nos lo ha enseñado. Y esta niña todo el mundo la criticaba porque hacía las cosas mal y esta nos va a salvar a nosotros, esta va a tener el Mesías. No, el Mesías lo tenemos nosotros. Y entonces cuando iba al instituto la niña, porque claro, es una niña española que nació en 1974 y todos los niños estaban obligados a ir a la iglesia, todos. Es un país que tiene a la gente ilustrada, no sé cómo se llama, que no hay... realmente en España hay gente que no sabe leer, porque yo me la he encontrado. Gente que ha tenido mala suerte, han ido pasando los años y en vez de no ir a la iglesia, pues lo que hacían era no aprender a leer. Y han sobrevivido como han podido, porque la familia les ayudaba a hacer las cosas, pero no aprendían a leer y a escribir. Y cuando iba al instituto, pues se supone que como iba a ser la madre del Mesías, le pusieron un novio que ella no sabía que tenía. Pero el chaval no le apetecía nada eso de ser novio de la tía esa. Y cuando... Era de otro país, el chico. Y cuando empezó a salir por ahí con la gente del instituto cuando tenía 18 años, porque hasta entonces no podía salir de casa,
pues el chico habló con los amigos, con las amigas de la chica, que no sabía nada de ese chico, y le dijo, es que yo no quiero nada con esta tía, pero no sé cómo hacer. Y le dijeron, tú no te preocupes, porque nosotros le vamos a preparar una situación en la que ella va a quedar de aburrida y de que no es muy inteligente, y ya vas a poder tú decir que te vas, porque tú, como eres muy importante y tienes mucha educación y vas a tener responsabilidades muy importantes, pues tú no puedes estar con una tía así. Y eso hicieron, y desde entonces la chica esta fue creciendo, fueron pasando los años, fue pasándolo muy mal, y ya descubrió toda su historia cuando llegó este señor, el señor Trump, de los casinos a la presidencia de Estados Unidos. Y por eso la historia comienza con el Casino Royal en 1980, con el anuncio que todos los españoles veíamos en la única cadena de televisión que había, que era una, por cierto, que la televisión española, Radio Nacional de España, va a hacer 50 años, o los ha hecho ahora dentro, pero en nada, o en unos pocos años, o los acaba de hacer. Y habrá que mirar a ver cuándo hace 100 años, que ahí será también la hecatombe, porque también será un centenario que habrá que tener en cuenta. Si tú le dices a un español le dices 1980, el turrón más caro del mundo, sabe que es un anuncio de turrón de los años 70. O le dices, vuelve a casa, vuelve por Navidad, pues también sabe que es otro anuncio mítico. Es que se me va la batería, que estoy otra vez sin batería. Te dice, ay, el anuncio de Navidad, lo de vuelve a casa, vuelve por Navidad. Así que estábamos con lo del señor Trump, que empieza la historia con el casino de 1980, que es cuando se hizo el juicio a la niña y a los padres y al pueblo, y les dejaron, a ver, dice, vamos a ver si sois buenos cristianos, porque mira, esto era para excomulgaros a todos, pero os vamos a dejar. Y al final la tía perdió media vida sin saber quién era. Y después de todo este rollo que os he contado, que ahí pone que son 23 minutos los que llevo hablando, no sé qué final ponerle. Pero eso habrá que decidirlo hablando igual con los judíos, a ver si nos van a dejar poner al niño de rey de todos. y yo al final voy a poner que gana la niña, porque a ver qué pinta la madre teniendo al niño ese. Tiene el sitio en la familia y puede ser la abuela del niño y ya está. Ahora, para cuando vengan las lunas de dentro de 3 años, creo que hay lunas dentro de 3 años, pero dentro de 6 seguro. Pues miramos a ver, lo podemos hacer en una encuesta, a ver quién va a tener el niño del milenio, que va a ser la segunda venida de Jesucristo, y escribimos un libro como el de Harry Potter, que lo ha prohibido la Iglesia. El del Señor de los Anillos no está prohibido por la Iglesia católica, apostólica y romana, porque claro, es un libro que ha escrito una escritora protestante, el de Harry Potter, y el de El Señor de los Anillos lo escribió Tolkien. Pues el de Tolkien no está prohibido, pero el de Harry Potter sí, porque hay magia. Y está condenada a la magia. La Iglesia te condena si andas leyendo el horóscopo y estas cosas. Ya podéis andaros con cuidado.
porque parece que no, pero y en principio te deberían de avisar de que tienes una condena porque te pueden excomulgar, pero deberían avisarte por el habeas corpus. El habeas corpus es derecho romano que la Iglesia utilizaba hace muchos siglos. Y habría que decidir cómo es el final de la Iglesia, de la historia esta, y escribir el libro y ver si se publica y es un éxito de venta, como de Harry Potter, por ejemplo, que fue un éxito fulgurante. Y eso es todo.